Vamos a hablar sobre un poquitito de todo lo que le está pasando a la República Argentina. Y hace muchísimos años que venís escuchando la palabra grieta. ¿Se acuerdan? La grieta de acá, la grieta de allá, no profundicemos la grieta, lo único que haces es agrandar la grieta, hay que achicar la grieta, hasta como políticas de Estado, ¿no? Bueno, hay un libro que se los recomiendo muchísimo de la editorial Galerna, escrita por quien tengo en línea y ahora voy a presentar, quien es economista, es profesor de estrategia, investigador del CONICET, Roberto Basolo, que se llama El negocio de la grieta. Y tengo el gusto de saludarlo. Roberto, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, un gusto estar conversando con vos y saludo a toda la gente de Bahía Blanca y la zona. Bueno, antes, a mí a veces me gusta hacer un poco de ir a la etimología de las cosas o ir un poquitito de historia. No sé cuándo nace o se pone tan firme la palabra grieta en la República Argentina. ¿Usted recuerda? La verdad me mataste, pero no lo recuerdo, pero tiene ya unos años y no lo sé si es la pregunta exacta. ¿Por qué el negocio de la grieta? ¿Qué es el negocio de la grieta? Vamos a definir esto que es el libro, Roberto. Sebastián, Argentina, cuando vos has escuchado muchas veces esa frase, te vas de Argentina, un mes cambió todo, te fuiste 20 años y estamos igual. Tal cual. Yo volví a hacer mi doctorado en Estados Unidos hace poquito más de 20 años y tengo un déjà vu en este momento. Entonces, cuando vos, si vos mirás, inclusive te vas a los principios de la democracia, de la última ola de democracia y mirás el producto por habitante de Argentina, casi no se ha movido. O sea, Argentina es apenitas más rica por habitante en los últimos 40 años, casi 40 años, y en ese mismo periodo la pobreza se incrementó por 3, por 4, por 5, medila como quieras. Entonces, si tenés que caracterizar algo que dice de nuestro sistema social, es que vivimos en un brutal status quo. O sea, no cambia nada. Y pasan los partidos, pasan los gobiernos y seguimos igual. Entonces, en nuestra propuesta con Santiago Sena en el libro, una parte de lo que decimos, porque es un libro que tiene una partecita de denuncia, pero al final tiene mucha propuesta, si no es un libro positivo, no negativo, es que esta grieta existe porque es funcional al sistema social. Y en esa funcionalidad hay ganadores claros, cada vez menos, cada vez más pobres, pero hay ganadores claros. Y encontramos una excusa perfecta para no cambiar nada, que se llama la grieta. En esa grieta, en vez de debatir problemas, nos pasamos buscando culpables y nos pasamos con esa falsa ilusión de que como el culpable es tal, se va el culpable y el que viene tiene la solución. El que viene no tiene ninguna solución, se encarga de buscar un culpable y así sucesivamente. Entonces, el negocio de la grieta básicamente trata de desnudar al principio algunos de estos grandes ganadores que están puestos en la dirigencia política, que están puestos en la dirigencia empresarial, que están puestos en la dirigencia sindical, que están puestos también en los movimientos sociales, que les pegan a ustedes los periodistas y que nos pegan a nosotros los académicos. O sea, en este sistema de grieta hay un negocio que lo mantiene, porque si no el sistema cambia. ¿Y por qué se empecina? Yo hay algo que la verdad que no puedo creer, que la gente, bueno, no quiero decir la gente en general, que cierta porción del electorado no vea que se administra cada vez más pobreza, se administran cada vez más problemas, las soluciones no llegan desde el lugar desde el epicentro donde se tendrían que gestar, y simplemente se gestan más personas que agrandan los problemas. O sea, ¿soy claro en lo que digo? Sí. A ver, Sebastián, ahí a lo que decís, permitime que te haga dos lecturas, sí, que de vuelta adelante. son hipótesis de trabajo que están en el libro, y yo sería muy necio de decir que
si estoy diciendo que la grieta es buscar culpables y no hablar de los problemas, si te voy a plantear una hipótesis, también la vamos a conversar y puedo estar equivocado. Vamos. ¿De acuerdo? Lo hacemos con datos. Y hay dos lecturas en esto que decís. Nosotros, uno de los aspectos que planteamos muy fuerte en el libro, nos dedicamos en los primeros capítulos a estudiar el sistema económico argentino. Y lo que es maravilloso, y perdón que use el adjetivo maravilloso, es que no resiste análisis ideológico. Esto es, cuando vos mirás cómo está la estructura jurídica de generación de valor de la Argentina, no hay ningún país del mundo de los que digamos exitosos en el amplio espectro de países que tenga algo así. ¿Y qué quiero decir con esto? No digo que Estados Unidos, digo las socialdemocracias europeas que a mucha gente le gusta, o miro China, o miro Rusia, te estoy moviendo en un espectro ideológico, ninguno está diseñado como Argentina. Entonces, yo en los últimos años saqué varios artículos de esto, que no es información mía, son estudios comparados globales del Banco Mundial. Argentina creó un sistema donde toda la carga de la recaudación del Estado, y esto es al margen del tamaño del Estado, lo ha puesto sobre la empresa. Entonces tenemos un sistema recaudatorio que en la práctica invalida la propiedad privada sobre el derecho de producción. Esto me decir, este tipo está volado, no es así. Bueno, sí, las empresas se han adaptado, pero cuando vos sumás lo que todos los órganos de gobierno tratan de cobrarle a las empresas, te encontrás con que las empresas debiesen pagar en impuestos toda su rentabilidad y poner plata. Esto lo digo y lo digo, muchas veces hasta los empresarios no me entienden, pero cuando lo agregas se puede entender bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos creado un sistema del cual no... Cuando vos comparas ese dato, por ejemplo, ¿cuál es la carga impositiva que pone sobre las empresas chinas? 40 y pico %. O sea, de la rentabilidad de una empresa china, cuando sumas todos los impuestos que China le cobra a sus empresas, estás en el 40-50. Cuando te vas a Rusia, estás entre el 50 y el 60. Te vas a Francia, estás en el 60. Te vas a Dinamarca, estás abajo del 40. Te vas a Estados Unidos, estás abajo del 30, abajo del 40. Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque nuestro diseño productivo no tiene ningún parangón en ningún lugar del espectro ideológico del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Usamos la ideología para encubrir no hablar de este tema. Entonces, en el debate social es súper interesante cómo se tiran frases libremente y no debatimos de los problemas. Es muy conveniente al sistema social no apuntar sobre lo atípico que es. Entonces en este sistema como está diseñado va a producir pobres. Si yo creo un sistema social, que era tu pregunta, si yo creo un sistema social donde tengo que generar gente negro economía negro por diseño, o sea, el sistema, si yo a la empresa le quiero cobrar más impuestos de lo que puede pagar, que es un dato técnico, no es un dato opinable. ¿Qué va a hacer esa empresa? Va a generar negro desde la creación de valor. Entonces yo genero un sistema paralelo por diseño. Después charlamos por qué viene esto. Entonces yo genero un sistema paralelo por diseño. Al generar un sistema paralelo por diseño, tengo mucha gente en la informalidad. Aprendimos en el siglo XX que para sacar a la gente de la pobreza la tenés que tener en la formalidad, la tenés que tener con una protección social, la tenés que tener con una jubilación, la tenés que tener con salud. O sea, la gente sale de la pobreza y los países se integran cuando están en un sistema en blanco. Bueno, nuestro sistema económico, por diseño, crea gente en la informalidad, crea pobres. Entonces la pregunta es, ese es el primer punto, pero este sistema es totalmente atípico. Entonces, ¿y por qué está este sistema? Porque es funcional, un montón de ganadores. Para mí es funcional. Yo esto lo he intercambiado un montón de opiniones con un montón de personas, algunas con las cuales coincido, con las otras no. Para mí todo esto es funcional a un negocio que se ha formado dentro de la clase dirigencial que has mostrado, porque no puedo creer que dentro de las fuerzas más importantes que pueden llegar a tener y en sus discursos, quiero cambiar a la República Argentina cambia todo para que nada cambie,
como lo dijiste vos en el introducción, hace 20 años o 30 años uno se va y no cambia nada y en un mes cambian un montón de cosas, ya estoy pensando que son funcionales a que esto exista porque es la comodidad de mantener un negocio que se ha hecho muy fuerte y el resto que es la gente que produce, que quiere trabajar, que quiere levantar la cabeza y bueno, que haga lo que pueda. Mira, primero, ganadores de este sistema. Si yo tengo un sistema incumplible, existe un sistema jurídico, de vuelta, lo más fácil es decir, o sos como llaman, un neoliberal, o sos un kirchnerista, ponemos etiquetas y no hablamos de datos. Entonces, si yo creo un sistema recaudatorio impagable, por definición estoy creando un sistema donde no voy a poder detectar cuál es el empresario bueno del malo. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos va a poder pagar. Entonces, a mí me desespera que tengo amigos que dejan la vida por cumplir sus obligaciones y tengo conocidos que viven totalmente en la banquina y el sistema los deja totalmente oscuro, porque y acá estoy hablando del empresario, es un sistema que le conviene, pero es un problema que conviene totalmente a un político, porque en ese sistema vos sos esclavo del político, porque si no hay modo en que vos cumplas con la legislación que el gobierno te ha pautado, estás siempre en falta pidiendo perdón. Estás pidiendo perdón por algo que te impusieron sin derecho, un absurdo. Entonces, para el político es tremendamente conveniente, te tiene agarrado de las pestañas porque vas a estar siempre en falta. Y para el sindicalista, hay sindicalistas buenísimos, pero para el sindicalista que no es bueno, y tampoco los podés distinguir, una legislación incumplible, donde tengo que a veces que tener un cocinero en hora cada 5, cosas que no puedo cumplir. Entonces es una máquina de extorsión perfecta, porque yo sé que el empresario no va por... Entonces, esto es funcional para el empresario que va por izquierda, es funcional para el político, que es un arma de extorsión fenomenal, es funcional para el sindicalista, y así cae en cascada. Y para la gente que está, bueno, y para el 40% de los pobres, para el 45-50% de gente que recibe planes, que también son, vamos a decirlo de esta forma, son clientes de ese sistema político. Hiciste, Sebastián, acá a ver, te voy a separar en lo que me decís. ¿Hiciste? ¿Qué hice? Sí, no, metiste un tema bien complejo. Y de vuelta. No, es que realmente es un plafón muy importante. Sí. Porque a ver, ¿qué me preocupa? Perdón, Sebastián. ¿Sabés que estoy tomando, Roberto, de esto? Estoy tomando dos cosas que son un común denominador de lo que estamos charlando, que estamos hablando de una dirigencia que se maneja de una forma para, de una manera u otra, camaleónicamente, continuar en el negocio de la dirigencia. Yo lo llamo así. Bueno, coincido. Veo muy poco, y los pocos que quieren hacer algo no los van a dejar porque son menos y se los llevan puesto. Entonces, tengo dos preguntas. El clientelismo político generado a través de generemos pobres y tengámoslos como las gallinas que tirás 4 granos y por lo menos no cacarean, y cuando están al borde les tirás 4 granos más, te siguen siguiendo porque sos el único que le tira 4 moneditas o 4 granos, que es más viejo que de siglos, pero es espantoso, que es lo que se está viviendo. Y por otro lado es la fortaleza de ese sistema maquiavélico que hace a un país con todas las oportunidades, con todo un potencial totalmente atado de pies y manos para los que realmente quieren producir. Entonces se arman estos atajos de banquinas que decís, bueno, voy por acá, si total, siga, como decía la Molina. A ver, volviendo, por ejemplo, el tema de movimientos sociales, grandes administradores. Yo te hago esta pregunta. Si vos estás en un ministerio que entrega los planes y sos del movimiento social que recibe los planes, y esos planes son millones y millones de pesos, estás en una situación complicada. ¿Cómo no? Obvio. Entonces digo, el sistema genera unos incentivos perversos. Yo quiero estar ahí, yo me doy la plata y la administro y la entrego, me la asigno y la reparto. O sea, entonces el sistema es un sistema. ¿Vos realmente querés que la gente salga de la pobreza? A ver,
¿Dónde está? Yo me desespero en el debate social, camino mucho los barrios carenciados, yo me desespero en el debate social, porque en todo el mundo sabemos que para que la gente salga de la pobreza vos la podés asistir un tiempo, pero lo que tenés que dar son herramientas para que ella o sus hijos o sus nietos, porque son procesos sociales largos, puedan valerse por su propia cuenta. ¿Dónde se debate eso? ¿Dónde se debate la educación que le estamos dando a los barrios más carenciados y los más marginales? Y una nota de esperanza en esto, una de las cosas que a veces me gusta jugar es con la cantidad de empresas por habitante. Argentina tiene muy pocas empresas formales por habitante. Producto de este sistema tiene la menor cantidad de empresas formales por habitante de Latinoamérica, o al menos de los países cercanos. Tenemos la mitad o menos. O sea, en este sistema una consecuencia es que no creamos empresas formales. Lo que es muy interesante, pude acceder a un estudio de una de las grandes villas de Argentina, la cantidad de empresas formal por habitante era más alta que la media del país. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? El sistema es perverso, pero debajo de ese sistema donde reciben planes hay muchísima heterogeneidad, y yo creo que hay esperanza, Ahora, yo quisiera que hablemos cómo lo vamos a cambiar. Y el problema, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la dificultad de cambiar, por ejemplo, un sistema jurídico, un sistema impositivo, que haga que puedan existir muchas más empresas, que dupliquemos o tripliquemos? ¿Cuál es el mejor modo de bajar el desempleo? Teniendo más empresas. Porque si no, pasa en los últimos 20 años que tenemos 3 veces más gente del Estado. No me da 3 veces más el salario. Yo tener 3 veces más empleados. ¿Para eso qué necesito? Tener 3, 4 impuestos. Parece fácil. Yo le diría tener 3, 4 impuestos, corre lo que quiera la empresa. Comparate con China, comparate con Rusia, comparate con Francia. 3, 4 impuestos porque no hay soporte ideológico para 170 impuestos como estamos cobrando. Eso no tiene sustrato ideológico. Podemos discutir lógicamente si esto cobrar más o menos, pero no tener 170 impuestos, eso es un disparate. Ahora, ¿qué sucede en el proceso de cambio? Y esta para mí es la complejidad, el problema más grande que tiene la modernización del sistema económico argentino. ¿Por qué tengo 170 impuestos? ¿De dónde vienen? Ninguna empresa paga 170, depende de dónde estés localizada, podés ser susceptible por ahí de 30, 40, 50. ¿Qué es lo que nos está pasando con Nación? Y para mí es la parte más grave de todo esto, que es la Nación, la provincia y los municipios usaron siempre el sistema impositivo para apretarse entre ellos. Entonces, Nación aprieta provincia, provincia aprieta municipio, si no es de mi mismo partido. La República funciona muy débil ahí. Entonces, ¿qué fue pasando? Cada uno de los estamentos de gobierno se la arregló por sí sola y trató de solucionarse ese problema. Entonces, ¿qué significa solucionar esto? Que tengo que sentar a gente, a todos los partidos en una mesa y decir, limpiemos este sistema. Ese es el verdadero cambio, ese es el cambio más difícil. Claro, el tema, no tiene... y acá te hago esta pregunta, Roberto, porque decís, bueno, hay que limpiar este sistema, juntémonos, pongámonos de acuerdo, se viene diciendo hace décadas, pero nadie quiere asumir el costo político porque sabe que después pierde. El tema es, ¿qué le tiene que pasar a la conciencia argentina, a la cultura argentina, me parece que también, para entender que vamos a tener que tener algunas décadas de austeridad en serio, de ser serios, cosa que no estamos acostumbrados como sociedad, y esto corre por cuenta mía, puedes coincidir o no, y serios en estas cosas de elegir un camino con rumbo y de establecer bases que realmente sean sólidas y fundamentales para que independientemente de el que venga, se sigan políticas de Estado, básicamente. El tema es, y la pregunta es, ¿existe una fuerza política dispuesta a realmente a dar la cara, un discurso y acá el tema que tengo son los 40% de gente que recibe planes que no sabe de laburar? Y lo digo con respeto y lo digo con tristeza, que no sabe de poner la jeta y decir, che, hay que poner lo que hay que poner y hay que redoblar esfuerzos, pero en serio, no hay que, y el redoblar esfuerzos es cobrarte impuestos, no, es otra cosa. Yo, Sebastián, tengo algún disenso con vos ahí. Entonces, está la gente y las generaciones de votantes preparadas realmente para que, si hubiera una fuerza política, acompañe en todo esto. Me hiciste dos preguntas distintas. Te voy a abordar la primera y después la segunda, que son dos temas distintos. Te hice dos en una, dale, a ver. Exacto. Entonces, la primera es,
Con el ciclo electoral como está, que cada 2 años rendís cuenta, no te da el tiempo para hacer las reformas estructurales que necesitas. No tenés tiempo. Entonces, entonces excede a una fuerza política. Entonces, si ese viene, ahí viene la propuesta nuestra del libro, que obviamente no hay nosotros decimos no hay ninguna solución mágica, sino empecemos a cambiar el modo en que debatimos los problemas nacionales. Empecemos de poner culpables en el medio y pongamos los problemas en el medio. Pero ahí, Sebastián, vos, yo, porque yo en mi rol académico, vos en tu rol de periodista, tenemos muchísimo que contribuir y de demandarle. Entonces, el único modo en que Argentina haga la reforma que tiene que hacer es no que un partido, que 3 o 4 de los partidos con posibilidades de gobernar entiendan que la alternativa es seguir para abajo como venimos hace un siglo. Entonces, y que hay cuestiones de borde que no se tocan y que no puedo usar de la grieta. No puedo usar de la grieta para ganar elecciones, el chicaneo, pero nosotros hacemos eco de esa grieta, porque cuando un político, a ver, no quiero dar porque tampoco quiero, pero cuando una persona da una opinión y el otro, esto ha salido en estos días en los diarios, el cual lo busque, cuando una persona en autoridad, te gusta o no te gusta, da una opinión, y el otro dice, de esa persona no puedo esperar nada bueno, yo destruir el diálogo social. Entonces, a tu pregunta, Sebastián, es, no creo que alcance con un partido, no creo que haya partido que lo pueda hacer, tienen que ser 3 o 4 partidos, pero tampoco alcanza si a esos partidos no se acompaña del sector empresarial, no se acompaña del sector sindical, no alcanza con la política, no se acompaña desde nosotros que formamos opinión de alguna manera, porque trabajamos en la cultura. Entonces, yo no creo... Veo gente que dice, bueno, el próximo gobierno ahora estamos mal. Estás equivocado, si ya lo viste toda la historia. No hay un nuevo gobierno salvador, porque no le va a dar el ciclo político. No le va a dar el ciclo. Entonces, la respuesta es, empecemos a hablar de problemas en el medio, pongamos los problemas y demos condiciones de borde sobre los cuales no nos vamos a atacar para ganar una elección. ¿Es difícil? Sí, pero es que no veo otra salida. Es decir, esto es tu primera pregunta, no sé si quieres que entre con la de los 40% de pobres. Vale, a ver. Vamos con esa, que es una masa crítica que también está dividida, porque el pobre, por supuesto que no quiere ser pobre. Mirá, te cuento una anécdota cortita, me quedan 4 minutos para entrar al informativo, pero quiero contarte esto. Muy a la mañana temprano siempre pasa una misma persona que hace un trabajo de barrido y me dice, mira, yo vivo en una villa acá de Bahía, somos 5 de familia. El otro día me puse a charlar con él y me dice, yo no quiero ser pobre, viste, y me quedé, yo trabajo porque me quiero superar, a la noche estudio, me dijo, pero ¿sabés qué? Como yo en donde vivo, de cada 10 somos 3. Y le digo, es un montón. Y le digo, ¿y se contagian? En el sentido de que esté ese espíritu. Sí, porque hay gente que no quiere recibir plan, porque también el plan no se... ¿Sabes qué me dijo? El plan me empobrece. Me dice, si soy pobre quiero ser digno, me dijo. Me quedé helado. Yo no tengo estadísticas, Sebastián, pero te tengo estoy hablando sensación... Pero te estoy hablando sí. de una charla que tuve con esta persona, que nos saludamos todas las mañanas, y me quedé, la verdad te la quería compartir, porque bueno, sé de tu libro y bueno, y también de la audiencia, ¿no? Mi experiencia en los barrios bajos es que planes tienen todos los que trabajan y no trabajan, que el 40% no es 40% de planes, pero que el 20 millones de planes no es distintivo del que quiere no trabajar. Tenés el que trabaja y cobra el plan porque les viene bien, y tenés el que vive del plan y no hace otra cosa. Por eso es que ahí abajo hay muchísima heterogeneidad. Claro. Mi sensación, pero no tengo estadística, es que es muchísima más la gente, como que habló esta persona que me dijiste a la mañana, es muchísima más la gente que quiere crecer con su trabajo y sentir la dignidad de progresar con su esfuerzo que la que vive de planes. Mi sensación es que estamos exagerando el mal en Argentina, los que tienen pocas ganas o los que se chorean las cosas, o que eso nos están ganando. Y ¿sabes una cosa? La grieta les viene bárbaro. El negocio de la grieta, así se llama
libro, te lo recomiendo, escrito por con quien he charlado, con Roberto Basolo, que es economista, profesor en estrategia, investigador del CONICET, que es una respuesta al constante mecanismo del ejercicio del poder, que, bueno, como dice, busca chivos expiatorios para no hacer nada, y proponer comenzar a construir acuerdos que hasta hoy parecían imposibles. En el libro vas a encontrar un montón de cosas que acaba de decir Roberto y un montón de otras que no las dijo, pero seguramente las vas a descubrir. Después vas a ver si vas a coincidir o no, pero hacete el favor, andá, compralo, léelo, y es un enriquecedor, es muy enriquecedor como para tener una mirada y saber de dónde estamos parados, independientemente si existe esta grieta más o menos profunda, pero que la hay, la hay. Roberto, un abrazo a la distancia, gracias por atenderme. Un gran abrazo, Sebastián, adiós. Adiós.